a pasar con nuestro primer invitado. Usted sabe que el tema de la pobreza en nuestro país pues es una de las cuestiones que más preocupa desde el punto de vista de las políticas públicas, de las políticas de corte social. No obstante, los apoyos que en esta administración se han incrementado de manera significativa y por supuesto los discursos políticos, lo cierto es que pues todavía un porcentaje muy alto de la población que está incluso con un empleo formal carece de los ingresos para, digamos que salir de este círculo de la pobreza. Para platicar de este tema está con nosotros Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Rogelio, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rogelio Tocayo? Muy buenas tardes, a la orden. Pues coméntanos, ¿qué han visto recientemente de las cifras en torno a la pobreza en nuestro país? Hay, digamos que, pues indicadores muy, digamos que relevantes y, por supuesto, preocupantes en el sentido de que, pues, la economía mexicana, pues, sigue batallando mucho para tratar de sacar de la pobreza a buena parte de su población. Así es, Rogelio. Mira, la verdad es que la pobreza en México no se corresponde con nuestro nivel económico, nuestra capacidad productiva, el nivel de exportaciones, ¿no? que tiene Sí, el país, pero lamentablemente desde hace muchos años, desde que tenemos datos continuos, digamos, seguramente antes, pero los datos continuos de Coneval colocan a más del 40% de la población en pobreza. Lo que hicimos esta semana fue presentar un estudio acotado a las personas que tienen trabajo formal registrado en el IMSS, sí, porque mucha gente y en los ambientes de análisis económico, tú lo sabes, se considera que el trabajo formal es como la solución y por supuesto debería serlo, pero resultó que con datos oficiales del IMSS a diciembre del año que acaba de terminar, es decir, los datos más recientes, el 45%, o sea, casi la mitad de las personas con trabajo formal registradas en el IMSS no tienen un ingreso suficiente, carecen de ingreso suficiente para superar el nivel, el umbral de la pobreza. Es decir, no les alcanza para el costo de dos canastas básicas. Entonces no pueden mantenerse a sí mismas ya una persona más eh, por arriba de la línea de pobreza con su trabajo formal. Y nos parece que este es un hallazgo y una situación que hay que llamar la atención porque evidentemente ningún programa social puede sustituir al trabajo como la vía para superar la pobreza, Rogelio. Entonces, por eso creemos que es importante contener estos datos y empezar a enfrentar estos mitos de que la pobreza viene de los trabajos informales, y ciertamente ahí hay mucha pobreza, sí. pero nuestro punto es también en los trabajos formales se está fabricando pobreza y eso es muy grave. Claro. En ese sentido, Rogelio, la idea, el planteamiento de ustedes desde Acción Ciudadana frente a la pobreza sería, digamos que, pues revisar toda la política de salarios en nuestro país. Hemos visto en los últimos años, en esta administración, por supuesto, un incremento en los salarios mínimos, pero tal parece que no ha sido suficiente. Mira, yo creo que es una muy buena cosa que haya habido una política de cambio, que se ha generado, que se ha recuperado el salario mínimo, pero digamos que hasta ahora no ha sido suficiente, no ha llegado al monto que se requiere para que lo mínimo sea poder comprar dos canastas básicas, que equivale a lo mismo a Sí, superar el umbral de pobreza para dos personas, porque en México, digamos, ¿por qué dos canastas básicas? Pues porque en México claramente el tamaño de los hogares anda abajito de 4, 3.6 en promedio, personas por hogar, y 1.6, 1.7 perceptores de ingreso, personas ocupadas. Entonces, digamos, en promedio es clarísimo que, que, que cada persona que trabaja en edad de trabajar tiene por lo menos un dependiente, por lo menos. Es por, decir, entonces lo mínimo pues es poder, ¿no? Un ingreso, así está definido el salario en nuestra Constitución y en los derechos humanos, es no solo es para mantener a la persona que trabaja, sino a la persona que trabaja y su familia. Entonces, pues por lo menos una persona más. Entonces, por eso el umbral de dos canastas básicas, que ahorita estaríamos hablando, Víctor, redondeando y, digamos,
previendo un poco en las próximas semanas y meses, estamos hablando de 8,600 pesos. Hicimos entonces este análisis que te comentaba, porque el IMSS tiene datos abiertos muy Sí, transparentemente del salario sí, de la todas las percepción, personas, claro. 21 millones de personas registradas en el IMSS y 45% te decía, casi la mitad, Sí, 9,600,000, no les alcanza para comprar estas dos canastas básicas. Por su trabajo, no superan el umbral de pobreza. Y eso es muy grave. Y también eso pasa en medianas y en grandes empresas. Ese quizá es el mensaje más duro todavía. claro, porque se podría pensar, Rogelio, que pues los trabajadores que están digamos que negocios pequeños, pues de alguna manera por la capacidad económica de esas empresas, pues no tendrían las facilidades para dar unos ingresos a sus trabajadores que fueran pues realmente significativos, pero lo preocupante es de que es la empresa mediana, es la empresa grande la que está dando pues salarios muy bajos. También, es decir, estamos enfrentando como dos mitos, dos percepciones erróneas. Una, que los trabajos mal pagados son los informales. Aquí les venimos a decir que casi la mitad de los trabajos formales también pagan salarios que son fábricas de pobreza. Y el segundo mito es esto. Ciertamente, las micro y pequeñas tienen más dificultades, tienen más proporción, Sí, más porcentaje de su planta de trabajadoras y trabajadores que no ganan lo suficiente. Sí, pero en cantidad en el país, de las 21 millones de personas, bueno, 21,6 de personas están registradas en el IMSS, que son casi 10 millones que no les alcanza, más de la mitad, 5,100,000, 53%, sí. medianas y grandes empresas tampoco salen, tampoco pagan lo suficiente para salir de la pobreza. Entonces, digamos que medianas y grandes aportan la mitad de las fábricas de pobreza de quienes tienen trabajo formal. Ciertamente hay otras que en el trabajo informal y en las micro, etcétera, pero ahí está la presión, porque mira, por un lado necesitamos que suba el salario mínimo, ese era el acuerdo y pues se ha ido retrasando para que sea suficiente para dos canastas básicas, pero también entonces estamos impulsando, y lo bueno es que sí hay una reacción positiva de algunos liderazgos empresariales, de algunas iniciativas colectivas empresariales en Chihuahua, en León, en Jalisco, en fin, en diferentes partes del país, que están diciendo, no, sí es cierto, necesitamos pagar no solo lo mínimo, ingreso digno, que sería más alto, 10, 11,000 pesos. Pero entonces ahí estamos llegando al acuerdo de que, y el punto de partida, el primer paso es que nadie pague menos de 8,600 pesos al mes, o sea, así como mínimo, nóminas libres de pobreza, nadie gana menos de 8,600, sobre todo en empresas medianas y grandes, y obligatorio, digamos, o sea, moralmente, por supuesto, obligatorio para quienes dicen ser empresas socialmente responsables, porque nadie puede decir que es socialmente responsable como empresa si está Claro. generando pobreza. Claro, se tendría en ese sentido, Rogelio, que alcanzar un gran acuerdo social, ¿verdad? Entre pues las empresas, sobre todo las que tienen esa capacidad, como las medianas, como las grandes, para poder ofrecer a sus trabajadores salarios dignos, perdón. Exactamente, por ahí va, y lo bueno es que si hay quien está reaccionando, todavía podemos ir, son pocos, está arrancando esto, pero yo sí veo clarísimamente en los ambientes de la iniciativa privada, empresariales más serios, digamos, y que pueden ser muy significativos para que estos números cambien, porque es mucho, pues, o sea, 5,100,000 en medianas y grandes, casi 10 millones en total en todo el trabajo formal. Es muy serio esto, entonces para que esto cambie, sí estamos viendo que hay una conciencia que va creciendo y el chiste es que se vaya armando esta, no sé llamarlo, bola de nieve, esta iniciativa que va creciendo para que quede clarísimo que no se puede pagar menos de 8,600, aunque el salario mínimo aún no ha llegado a ese monto, va a llegar, bueno, al Tendrá que monto que llegar. equivalga a las dos canastas básicas Claro, cuando lleguemos, hacerlo ya, hacerlo por motu propio, hacerlo por decisión, por claro. compromiso y por conveniencia, tocayo, porque mira, el punto es, nuestra economía no va a crecer mientras sigamos dependiendo solo de las exportaciones. Es Sí, una maravilla la capacidad exportadora de México y si no fuera por eso, imagínate dónde estaríamos. Pero ningún país puede crecer de manera sostenida con un mercado interno tan deprimido donde la mitad de su población no le alcanza ni para lo más básico. O por sea, con supuesto. ese mercado no funciona para crecer. Entonces, la recuperación económica del país también se beneficia si se mejora la capacidad de ingresos.
Y yo diría incluso un punto más, que es una discusión con economistas. Dicen, para aumentar salarios hay que aumentar productividad. Sí, pero en los niveles de los bajos salarios, no los salarios, sino de los bajos salarios, de la gente que gana menos. Sí, Para aumentar productividad, por primero hay que aumentar supuesto. salarios. Y eso Muy lo podemos bien. discutir. Pues un planteamiento sin duda interesante y que pues ahora que se vienen pues campañas y periodos políticos intensos para México, sin duda serán de gran utilidad. Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Gracias por acompañarnos este fin de semana. Muchísimas gracias, Rogelio, a la orden. Y quien quiera ver los datos, es un estudio que se llama La precariedad invade la formalidad, en nuestras redes sociales, Acción Ciudadana frente a la pobreza MX, o en Facebook, Muy Twitter, en bien. fin. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por tu tiempo, Rogelio. Te cayó.